Queridos hermanos y amigos del Ministerio Majestades, el pastor Pablo Precioso que les saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos, para alegrarnos en su presencia. Hermoso día. Aquí tenemos soleado en Dallas, Texas, y estamos para comunicarles a ustedes una gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? La que Jesús nos dejó delegada en su palabra, en la Biblia. El mensaje de salvación que Él proclamó durante esos 3 años y medio que Él estuvo aquí en la tierra, con sus queridos amigos, porque Él los llamó amigos a sus discípulos, y transmitió este mensaje para que ellos también puedan transmitírselos a otros. Vamos a estar hablando de esos pescadores de hombres, el tema. En esta meditación, breve meditación que tenemos hoy en día, vamos a estar hablando de lo que significa ser pescadores de hombres. Y de acuerdo al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios de esta manera, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué extraño ese llamado, porque yo me imagino a Jesús viendo a esos que iban a ser sus discípulos pescando en el mar, muchas veces frustrados porque no sacaban ningún pez, otras veces alegres, pero ahí estaban todos juntos, esos pescadores, y entonces Jesús cuando los vio, viene y les dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Qué linda ilustración la que Jesús nos muestra en su palabra. ¿Y cuál es el objetivo de esta enseñanza? El objetivo de la enseñanza es alcanzar almas para Cristo. Muchos dicen, yo ya conozco a Dios, yo ya he oído hablar de Dios. Una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa es conocerlo y a través de Jesús, porque nadie va al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. El llamado de Jesús era para alcanzar almas. Le dice, venid en pos de mí. ¿Por qué Jesús no les dijo a sus pescadores o a sus amigos, que iban a ser amigos, sus futuros discípulos, por qué no les preguntó, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están perdiendo el tiempo? ¿Hace mucho calor? No, les dice, venid en pos de mí. ¿Por qué en pos de mí? Qué llamado, ¿no? Qué atención han puesto esos discípulos cuando vino ese llamado atento, atento de Jesús. Venid en pos de mí, mírenme, les estoy hablando yo. Jesús llama a personas comunes, no llamó a expertos. Llamó a expertos pescadores, pero no llamó a arquitectos, ingenieros, doctores, abogados. No, él buscó personas humildes, personas trabajadoras, personas que él los veía todos los días allí, pescando, 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 trabajando debajo del sol, quemándose, pero a veces frustrados también. Jesús llama a personas comunes, entonces no a expertos, llama a pescadores. Y no les pide perfección, no les pide perfección, sino disposición para seguirle. Jesús no anda buscando gente perfecta, gente inteligente, gente intelectual. No, él anda buscando personas humildes que no sean tan expertos, pero que estén decididos a seguirlo. Él no pide perfección, sino pide disposición para seguirle. Y después también Jesús pide obediencia. Y la obediencia comienza con un paso de fe. ¿Qué tal si esos discípulos le hubieran dicho, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Por qué tenemos que ir en pos de ti? Nosotros no te conocemos. Entonces ellos se hubieran quedado pescando, quemándose debajo del sol. Pero ¿por qué ese mensaje, ese llamado fue un mensaje de alerta? Y la pregunta es para ti que me estás mirando, que me estás escuchando. ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Él te llamó a ti siguiendo a Cristo de verdad o solo de palabra? Porque cuando Él llama a Jesús, cuando Él nos llama a ser pescadores de hombres, nos llama a todos. Este mensaje es una exhortación para todos nosotros que realmente sí queremos seguirlo a Jesús. La pregunta es, ¿estás siguiendo a Cristo de verdad o solo de nombre? En el Evangelio según San Juan 15:16 dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que aquí hay algo importante, ¿eh? Cuidado, no es que uno dice, no, yo fui elegido por ser primogénito, por ser el mejor, por ser el más grande, por ser el más robusto. No, acá dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Una vez más, Jesús vuelve a elegir pescadores, gente humilde. ¿Y por qué? Porque hay una promesa. Detrás de esto hay una promesa.
¿Cuál es la promesa de Jesús? Y os haré, ahí viene la palabra, y os haré. No ya eres, no, ya no eres pescador de hombres, los voy a hacer. Quiere decir que para ser pescador de hombres se necesita una preparación. No es cuestión de que Jesús te llamó y decir, bueno, yo levanté la mano, acepté a Cristo y ahora puedo estar dispuesto a pescar hombres. No, no, te tienes que preparar, tienes que ir a un college, a un instituto, a un lugar donde te enseñen Biblia, tienes que conocer la palabra de Dios. O sea que es muy importante entender todas esas cosas. No es por nuestra fuerza, sino Jesús nos forma. Es una formación, es como un soldado. Un soldado entra a la guerra y entra a la guerra quizás a veces sin armas y entra en una formación. Se tiene que enfrentar contra un enemigo. Sabemos que el enemigo nuestro es Satanás, pero tenemos que enfrentarnos y tenemos que tener armas, pero no armas literales, sino armas espirituales. Dios transforma pecadores de peces en ganadores de alma. Y ahí está la gran diferencia. Pescadores de peces en ganadores de alma. Y para ser ganadores de alma tenemos que aprender más que saber pescar peces. El discipulado es un proceso. Alguien dice por allí, bueno, yo acepté a Cristo, ya puedo ser predicador, ya puedo ser pastor. No, 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 no. El apóstol Pablo estuvo 14 años antes de predicar su primer sermón, porque se necesita un discipulado. Y el discipulado es un proceso, seguimos, aprendemos y crecemos, seguimos, aprendemos y crecemos, seguimos, aprendemos y crecemos. El apóstol Pedro fue impulsivo al principio, pero fue un líder lleno del Espíritu Santo. Si leemos en Hechos capítulo 2, él recién ahí, en Hechos capítulo 2, él recién fue lleno del Espíritu Santo y ahí pudo entender lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ahí frenó su impulsividad. ¿Qué quiere decir eso? Que él creía que se la sabía todo, que él podía hacer todo. No, no, no. Pero cuando recibió ese bautismo, Pedro cambió, ya fue lleno y empezó a predicar la palabra. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la obra, la va a perfeccionar. O sea que es lo mismo que un jugador de fútbol. Empiezan los jugadores, son chicos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, y se creen que son Messi. Sin embargo, necesitan tiempo de preparación. Necesitan un coach, un entrenador, para que ellos puedan ser preparados y al final pueden ser buenos jugadores. Por eso Pablo dice, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará. Hay una misión detrás de todo esto, ser pescadores de hombres. No es cuestión de salir a la calle y volver sin ningún pez, sin ninguna alma. Nuestra misión no es vivir cómodamente, sino rescatar almas. A veces los pastores estamos acostumbrados a quedarnos debajo del techo de la iglesia, pero no salimos a buscar peces, a buscar almas. Y esa es la necesidad urgente de hoy en día, salir y buscar almas. Ser pescador de hombre implica ir donde están los perdidos. Ya adentro de la iglesia están los que son salvos, ahí no están los perdidos. Tenemos que ir a buscarlos. ¿Dónde lo podemos buscar? En el trabajo, donde trabajamos, o sea, en nuestro empleo diario, ahí podemos sacar, invitar peces, invitar almas, no peces, almas, para que lleguen a la iglesia. ¿Dónde más podemos ir a buscar los perdidos? En las plazas, en los hoteles, en los cines, bueno, donde realmente nosotros caminemos, Jesús camina con nosotros y ahí podemos ir a buscar a esos perdidos. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que tener compasión de las almas, tenemos que usar estrategias, porque si no usamos estrategias, planear, tenemos que planear de antemano dónde vamos a ir, qué les vamos a enseñar, qué les vamos a dar. Muchas veces nosotros íbamos a Tijuana y queríamos enseñarles el Evangelio, pero ellos necesitaban comer, necesitaban útiles para los niños, y eso es muy importante. Primero tenemos que llenar sus estómagos y después predicarle el Evangelio, porque esa gente tiene hambre, la gente que está perdida tiene hambre, hambre literal de comida, ¿verdad? Y también hambre espiritual. Tenemos que tener entonces paciencia, compasión y usar una estrategia, usar un anzuelo como usan los pescadores. Por eso Jesús los motivó, hay que usar un anzuelo. ¿Qué anzuelo vamos a usar? ¿Qué carnada vamos a ponerle para pescar peces grandes, ballenas, tiburones, peces grandes, o sea, multitudes? ¿Qué carnada vamos a usar? Carnada es usar un anzuelo, pero un anzuelo no literal, sino del Evangelio. Son nuestras ideas, como dice Mateo 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahora, ¿estás dispuesto tú a pescar o no estás dispuesto a pescar? Hoy Jesús te dice lo mismo, ven
y sígueme. ¿Tienes pasión por las almas o solamente eres un hombre o una mujer que se sienta en las iglesias y no le gusta hacer nada? ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Porque Dios, si te llamó, es para ser usado, no para que te quedes sentado en una silla. No se trata de capacidad, sino de disponibilidad. ¿Estás dispuesto hoy a ser un pescador de hombres? ¿Estás dispuesto tú a ser un pescador de mujeres, de hombres, de mujeres, de niños, de familia? ¿Estás dispuesto? Bueno, vamos a orar en este momento para finalizar. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por Jesús. Pedimos el perdón de nuestras faltas y yo bendigo a todos los hermanos que nos están escuchando. Señor, si hay algunos amigos que todavía no nos conocen, sabemos que podemos transmitirle del amor de Jesús. Es tiempo de alcanzar almas, es tiempo de alcanzar almas y bendecir a la gente, bendecir al pueblo de Dios. Yo soy el pastor Pablo Precioso y la pastora Elena Precioso te bendicen en el nombre de Jesús. Cualquier cosa puedes contactarnos al 661-388-8301, 661-388-8301. Por cualquier necesidad, llámanos. 661-388-8301. Entra a nuestra página majestad.org y vas a encontrar ahí mensajes, informaciones necesarias para poder tú seguir adelante y servir a Jesús y alimentar tu alma. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.